Bien, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a trabajar el tema trabajo y potencia. Es el tema central del indicador número 13 del tercer periodo de este año 2020. Este tipo de ejercicios, muchachos, se asocia mucho a temas que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Para entender mejor este tema era importante conocer a detalle allí los tipos de energía, cómo se daban transferencias de energía, que era lo que nosotros hablábamos en clases pasadas. ¿Listo? Hablábamos de que la energía que se asocia al movimiento es la energía cinética, hablábamos de que la energía que se asocia a la posición es la energía potencial, hablábamos de que la relación entre ambas, la forma en que una transfiere a la otra, de que esa suma es igual a la energía mecánica siempre y cuando estudien en fuerzas conservativas. Hablábamos todo eso. Listo, todo eso era importante para entender este nuevo tema, que es trabajo y potencia. Muchachos, el trabajo, ¿qué es? El trabajo es un método de transferencia de energía. Listo, es un método, es un medio que se emplea para transferir energía. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a tener en cuenta dos instantes para calcular allí ese respectivo valor de trabajo. Pero es muy importante que tengan en cuenta eso, que es un método de transferencia de energía. ¿Y en qué situaciones se transfiere energía? En las situaciones en las que ustedes tengan cuerpos que se estén desplazando de un punto inicial a un punto final. Este desplazamiento puede ser rectilíneo, este desplazamiento puede ser circunferencial, puede ser de muchas formas. Y no se limita solamente al trabajo mecánico, que es lo que nosotros empleamos acá, se limita a otros aspectos como el trabajo eléctrico también. Esto que ustedes lo verán ya en un décimo. Entonces, muy importante que quede claro esta temática acá con respecto a lo que es el trabajo. Que no se nos olvide, muchachos, el trabajo es un método de transferencia de energía que se da por el desplazamiento de un punto inicial a un punto final. Cabe aclarar que este desplazamiento se da debido a una fuerza que se ejerce o que ejerce el cuerpo. ¿Listo? Vamos a analizar un poco con respecto a lo que tenemos allí en el ejercicio. La expresión con la que nosotros podemos encontrar el valor del trabajo es esa fórmula que yo les coloco allí. ¿Cuáles son estos valores? Tenemos la fuerza que se aplica allí. Este es el valor de fuerza. Vamos a tener también esta D. Esta D viene a ser el desplazamiento, el vector desplazamiento. Y ya tenemos que hablar nuevamente de vectores. Recordemos, muchachos, que un vector tiene siempre magnitud, dirección y sentido. Es decir, nosotros cuando hablamos de desplazamiento, debemos tener en cuenta que ese desplazamiento tiene un sentido, tiene una dirección. Y aquí en este tema se debe tener en cuenta ese sentido. ¿Listo? Y ese valor de alfa es el ángulo que se da entre esos valores entre esos vectores de fuerza y desplazamiento. ¿Listo? Es el ángulo entre esos dos valores. Eso es lo que corresponde a la fórmula como tal. Ahora, hay toda una convención de signos para esto. ¿Listo? El trabajo puede ser positivo, el trabajo puede ser negativo o puede ser cero. Eso es lo que vamos a ir analizando un poco acá. En la guía ustedes lo veían. A mostrarles por acá. Esperemos que cargue eso ahí. Mientras sigamos acá. Bien, Profesor, muchachos. ¿me puede repetir qué significa W? Claro, W es el trabajo. Listo, vamos a anotarlo enseguida, ¿verdad? W es el trabajo. Es lo que nosotros buscamos como tal, es el trabajo. Recordemos que el trabajo es el método de transferencia de energía, pero ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos encontrar, cuando nosotros encontramos un valor de trabajo, muchachos, lo que en realidad estamos encontrando es cuánto ha transferido un cuerpo o cuánto se le transfiere a un cuerpo. Eso es lo que calculamos nosotros cuando trabajamos con esta fórmula de trabajo y en general para este tema
Eso es lo que estamos calculando nosotros. ¿Cuánto transfiere un cuerpo? ¿Cuánto cede o cuánto recibe o cuánto le transfiere? Eso es lo que nosotros hacemos con esa expresión que ustedes están viendo allí. Este es un tema cuyos cálculos no son muy largos, son realmente cortos los cálculos generalmente, pero lleva todo un análisis implícito allí. ¿Listo? Entonces, a modo general, eso es lo que es el trabajo allí. Entonces, en la guía ustedes podían ver, aquí les estoy mostrando la guía. En la guía ustedes podían ver esa convención, pero de una forma básica, se puede decir. Esperemos allí que eso cargue. Y mientras vamos hablando de esta primera actividad, muchachos. En esta primera actividad ustedes tienen un trabajador allí que está desplazando una carretilla. Para leer el problema decimos, un trabajador llamado Marco, decidimos llamarlo Marco, es empleado de una constructora en la que su labor consiste en transportar ladrillos desplazándolos mediante una carretilla. Entonces podemos dibujar al señor Marco ahí, lo dibujamos. Listo, él lo tenemos allí, desplazando una carretilla. Supongamos que eso es una carretilla. Parece más bien como un coche. Bien. Él se está desplazando, listo, está desplazándose en ese sentido hacia la derecha. Él se va a desplazar de forma completamente horizontal. Ahí desde un punto inicial hasta un punto final. Listo, vamos a suponer que desplazamos desde este punto inicial aquí. Que lo decimos llamar I, desde un punto inicial hasta un punto final acá en F. Listo, eso es lo que decimos al principio. La fuerza que él ejerce para mover la carretilla es de 50 newton. Es decir, él está empujando la carretilla allí con una dirección determinada. Él para empujarla, la empuja en ese sentido. Listo, está ejerciendo esa fuerza allí en ese sentido. 50 newton. Ahora, esa fuerza nos están diciendo también que se ejerce durante 120 metros. Anotamos acá. Es decir, la distancia que hay entre el punto inicial y final corresponde a 120 metros. Y ahí lo anotamos, 120 metros. ¿Qué más nos dicen? Nos están diciendo que esa fuerza ejerce un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo que ustedes ven aquí, que es el ángulo en el que se está ejerciendo la fuerza, ese ángulo lo podemos llamar θ y es igual a 30 grados. Entonces hacemos acá un resumen de los valores que nosotros encontramos. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos que la fuerza es igual a 50 newton. ¿Qué más encontramos? Encontramos que la magnitud del desplazamiento es de 120 metros. Encontramos ¿qué más encontramos ahí? Encontramos que el valor del ángulo θ es igual a 30 grados. Ahí es igual a 30 grados. Y de momento esos serían los datos que podemos extraer directamente. ¿Qué nos haría falta, muchachos? Nos hace falta encontrar ese ángulo alfa. Porque si bien nos están dando un ángulo, nosotros no estamos seguros que ese sea el ángulo que nosotros nos están pidiendo. Ahora, viene lo más importante de todo. ¿Qué nos están preguntando en este ejercicio? Nos están pidiendo que calculemos el trabajo que realiza Marco y el trabajo que se realiza sobre la carretilla. El trabajo que se realiza sobre uno y sobre el otro. Es lo que nos están preguntando
aquí como tal. Y la idea de este ejercicio, muchachos, es que nosotros podamos ver la dinámica, ver cómo uno le transfiere energía al otro. De forma empírica, ustedes pueden ver que es la persona, que es Marco, quien le está ejerciendo, quien le está transfiriendo una energía a esa carretilla para desplazarse. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podemos ver empíricamente. Sin embargo, el método que vamos a aplicar para llegar hasta ello sirve de forma general para todos los sistemas, ¿bien? Y eso les asegura que tengan al final el signo correcto de acuerdo a la convención. ¿Cómo así de signo? ¿A qué se refiere, profe, cuando usted dice eso? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un trabajo positivo, estamos diciendo que el trabajo, que ese cuerpo recibió energía en forma de trabajo. Repito allí, cuando nosotros tenemos un valor de trabajo positivo, tenemos un cuerpo que ha recibido energía en forma de trabajo, como es el caso de la carretilla aquí. La carretilla, Marco le ha transferido una energía para moverla desde un punto inicial hasta un punto final, por lo tanto su valor de trabajo debe ser positivo. Lo mismo sucede con Marco. Como Marco es quien está ejerciendo la fuerza, quien está transfiriendo energía, su valor de trabajo sería negativo. ¿Sí? Esa se puede decir que es la convención de signos que ministra este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, después de haber extraído nuestros datos y de haber hecho nuestro diagrama, es averiguar qué es lo que nos piden primero. Nosotros vamos a buscar ahora el trabajo que se realiza sobre la carretilla. ¿Listo? El trabajo que realiza esa fuerza de 50 newton que le ejerce Marco a esa carretilla. Eso es lo que vamos a averiguar nosotros inicialmente. Ese trabajo debe ser positivo, porque es la carretilla a la que le están transfiriendo energía. Por lo tanto, debería ser positivo ese valor. Para nosotros hacer eso, muchachos, para nosotros encontrar finalmente ese ángulo, lo que nosotros debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama vamos a incluir los vectores que se asocian a esto. En primera instancia tenemos que el vector de desplazamiento se dirige hacia la derecha y es completamente horizontal. Y en segunda instancia vamos a tener que él está allí sometido a una fuerza de 50 newton. Bien, muchachos, para nosotros encontrar el valor allí entre el valor del ángulo que hay entre esos dos vectores, nosotros hacemos lo siguiente. Al principio de nuestras clases virtuales nosotros hablábamos de la forma en que tenía un vector gráficamente. Un vector se compone de una longitud que define su magnitud, de una flecha que define su punto final y de un punto de origen que define su origen. Son las tres partes principales de un vector gráfico. Ahora, para ustedes encontrar el ángulo, muchachos, deben unir los puntos de origen de ambos vectores, del vector de desplazamiento y del vector de fuerza. Muchachos, regálenme un segundito que tengo una llamada acá importante, ¿listo? Aló, buenas tardes. Señor. Sí, claro, profe, ¿cómo no? Mm. Profe, sí, sí. Profe, ah, bueno. Profe, una pregunta. ¿Usted dónde verifica el almacenamiento de...
Listo, muchachos, volvimos. Era un tema ahí con respecto a la razón de por qué ustedes no han, algunos tienen problemas para enviar las actividades de la plataforma. Algunos han manifestado que no pueden enviar, o sea, les aparece un error ahí, pero bueno. Bien, muchachos, continuemos acá. Les decía que nosotros tenemos esos vectores allí y que para nosotros encontrar el ángulo debemos unir. Lo que tenemos que hacer es unir ahora mediante los dos puntos de origen de ambos vectores, los tenemos que unir. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que el vector desplazamiento, vamos a tener aquí, tenemos que nuestro vector de desplazamiento está dirigido hacia acá y nuestro vector de fuerza lo unimos acá mediante su punto de origen y nos daría en este sentido. Muchachos, el ángulo alfa viene a ser el ángulo que se da aquí entre ese vector de fuerza y ese vector de desplazamiento. Este sería el valor de alfa. Ahora la pregunta es cómo nosotros empleamos o cómo nosotros usamos ese valor que sí nos dio el problema para encontrar ese valor de ángulo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ubicándolo, eso queda de esa forma. Los dos vectores se ubicarían así. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos ubicamos dentro de los cuadrantes de un plano cartesiano ahí. Y ese punto de origen ahí, ese punto donde se unen, vendría a ser el punto de origen de ese plano cartesiano. Muchachos, el ángulo, ¿en cuál de los cuatro planos estaría ubicado ahí? ¿En cuál de los cuatro cuadrantes? ¿El primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? El cuarto cuadrante, profesor. Cuadrante, excelente. Bien, ¿qué hacemos nosotros finalmente para encontrarlo? Hacemos uso de esa misma línea de acción que nosotros tenemos allí, que es donde se ha aplicado la fuerza. Esa distancia, nosotros nos están diciendo allí que finalmente ese ángulo que hay entre esa línea de acción y la horizontal va a ser igual a teta, que fue el dato que nos dieron inicialmente. Muchachos, por semejanza de ángulos, decimos que teta es igual a alfa. Pero ojo, miren lo que les voy a decir. Como alfa se encuentra por debajo de la línea horizontal, ustedes van a tener que alfa va a tener un valor negativo. Es decir, si teta es 30 positivo, alfa va a ser 30 negativo. Vamos a tener entonces acá, en el primer cuadrante, vamos a encontrar los ángulos positivos. En el segundo van a ser positivos también. Y ya en el tercer y cuarto cuadrante vamos a encontrar los ángulos negativos. Esa es la convención con respecto a los ángulos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el valor de alfa para el caso en el que nosotros queremos calcular el trabajo que se realiza sobre la carretilla, tenemos que emplear el ángulo alfa de menos 30 grados. Tal cual como habíamos dicho al principio. Debido a que a él se le está ejerciendo el trabajo, debería ser positivo, porque es él quien está recibiendo energía mediante trabajo. Por tal motivo debería dar positivo. Les pregunto algo, muchachos. Hasta ahora se han entendido, les ha quedado clara la explicación con respecto a cómo obtener los ángulos allí. Lo importante, muchachos, es que ustedes siempre unan su vector de desplazamiento con el vector de fuerza mediante sus puntos de origen. Y ustedes señalan el ángulo alfa. Ya la construcción de los cuadrantes y la situación que ustedes tengan les va a permitir emplear distintas fórmulas geométricas para encontrar ahí esos valores de ángulo alfa. Entonces, hasta este momento, muchachos, ¿qué duda tienen? ¿Les ha quedado claro el procedimiento de cómo ubicar el ángulo alfa? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Profesor, una pregunta. Sí. Si en el ejercicio me dicen que son 30 grados, ¿no? Ajá. Usted lo coloca negativo acá es por el cuadrante. Yo lo coloco negativo acá debajo, es porque está por debajo de la línea horizontal, exacto. Todos los ángulos que estén en el primer y segundo cuadrante van a ser positivos.
todos los ángulos que estén en el tercer y cuarto cuadrante van a ser negativos. Listo, más que todo, eso sería la convención. Más que todo sería así, ¿bien? Pero, o sea, no importa lo que, o sea, si en ejercicio me dicen que son 30 grados, o sea, llega, lo pone negativo, eso no importa. O sea, un Bueno, ejemplo, exacto, si el en ejercicio signo, me ponen ajá. que son -30, Si te dicen que es -30, o sea, a ti no te van a decir que un ángulo es negativo de salida. Pero cuando tú vas y lo ubicas dentro del cuadrante, tú te das cuenta si es positivo o no. ¿Sí me entiendes? Porque a ti inicialmente, no, a ti en ningún caso a ti te van a dar un ángulo negativo al principio. El negativo tú lo tienes cuando tú ya lo ubicas los vectores, cuando los ubicas los ángulos dentro de los cuadrantes, y ya tú ahí es que identificas cuando un ángulo es positivo o no. Pero lo que a ti te dan es como la magnitud del ángulo como tal. Eso es lo que siempre te van a dar. Listo, ya el signo te lo da es la construcción con respecto a los cuadrantes. Más que todo es eso. Entonces, sí es una duda razonable allí. Vamos a mover esto para acá. ¿Qué hacemos nosotros ahora, muchachos? Lo que hacemos es emplear nuestra fórmula de trabajo. Nuestra fórmula de trabajo nos dice que ese trabajo va a ser igual a la fuerza que multiplica al desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Vayan alistando sus calculadoras. Vamos a tener entonces que esa fuerza es de 50 newton. A eso le vamos a multiplicar los 120 metros que obtuvo de desplazamiento. Y por último le multiplicamos el coseno del ángulo alfa, que para este caso es de -30 grados. El resultado debería dar positivo, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo y estamos seguros que es la carretilla quien está recibiendo energía en forma de trabajo. Al realizar esa operación última que tenemos, ¿qué resultado de trabajo obtenemos allí, muchachos? 5160, profe. 5100, pero 160 cerrado. Sí, creo que sí. Pero ojo, profe, porque yo cogí 0,86, no cogí todo. Ah, ok. No, dale, listo, no te preocupes, hagámoslo así. 5160. La unidad del trabajo, muchachos, va a ser el joules. Por ser un método de transferencia de energía, estamos trabajando con valores de energía. Entonces, la unidad que corresponde al trabajo es el joules. Tal cual como habíamos dicho al principio, miren. El significado de que ustedes tengan un trabajo de valor positivo quiere decir que a ese cuerpo le han realizado un trabajo que le permitió desplazarse desde un punto inicial hasta el final mediante una fuerza. A él le transfirieron energía. ¿Listo? Eso es lo que significa el trabajo positivo. ¿Listo? Ese es su real significado. Entonces ya realizamos una parte de lo que nos piden aquí. Ahora nos piden encontrar el trabajo que se realiza sobre marco. ¿Listo? El que se realiza sobre marco. Entonces vamos a buscarlo. Ya tenemos en esa primera instancia. El valor que encontramos es de 5160 joules. Positivo, lo que nos quiere decir finalmente que tiene sentido con lo que hablábamos al principio. Muchachos, hasta aquí tienen alguna duda. Si se fijan, el procedimiento no es extenso, pero sí requiere de que se realice bien, pero no es extenso. Entonces, si tienen de pronto alguna duda con respecto a lo que hemos visto, me pueden comentar y ahí aclaramos enseguida. O sea, profe, solo multiplico todo y ya. Sí, claro. Esa es la fórmula. Entonces, sí, realmente la dificultad en esto radica en que se escoja bien el ángulo alfa o que se escoja bien o que se haga el análisis correcto de Profesor, si realmente esté bien el trabajo. Sí, adelante. profesor, a mí todavía me queda un poquito de duda sobre el respecto a lo de los ángulos.
Coméntame. No sé, no entendí muy bien esa parte. Ok, vamos a explicar esa parte nuevamente. Bien, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la carretilla, nosotros estamos seguros de que la fuerza tiene esa dirección y que el desplazamiento tiene esa dirección, así como ustedes los ven ahí. Entonces, ellos son dos vectores que nosotros vamos a unir mediante sus puntos de origen. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Fijo, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, ustedes dibujan su vector de desplazamiento y en su punto de origen. ¿Cuál es su punto de origen? Este que está aquí. En ese punto de origen, ustedes van a ubicar el punto de origen del vector de fuerza, que sería así. Él se ubicaría de esta forma. Cuando ustedes unen los dos puntos de origen, ya ustedes pueden ubicar el ángulo alfa. Eso es lo más importante de todos, muchachos. Si ustedes hacen eso, ya tienen medio ejercicio hecho. Hasta ahí, ¿cómo va, Rangel? Con la ubicación o con la construcción del ángulo alfa, teniendo en cuenta los vectores. Ya ahí me quedo, ya Ok. entendí cómo es. Ok, listo. Espérate, de todas formas vamos a explicar nuevamente lo de los cuadrantes. Suárez tiene una pregunta. Adelante, Suárez. Profe, disculpe una pregunta. Es que Ujú. usted dijo que estamos construyendo el ángulo alfa teniendo en cuenta los vectores. Mi pregunta es Sí. que si hay otra forma, otra alternativa para construir el ángulo alfa que no sea teniendo en cuenta los vectores. Lo que pasa es que el trabajo es un producto escalar de dos vectores. O sea, ya es una definición específica, listo. Si ustedes buscan en internet, si ustedes buscan gráficamente cuál es el producto escalar de dos vectores, si ustedes lo buscan de forma gráfica, cómo se realiza, ustedes van a ver este procedimiento. Entonces se puede decir que es la forma en la que se hace. Que el ángulo entre esos dos vectores se obtiene de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el trabajo es un producto escalar de dos vectores. Nosotros no hemos visto eso, no hemos entrado a detalle en eso, ni vamos a entrar a detalle en eso porque ya estaríamos entrando en una materia distinta que se llama álgebra lineal. Pero podemos hablar de forma básica de lo que es ese producto escalar. Nosotros acá no vamos a hacer tanto énfasis en eso, pero sí gráficamente podemos nosotros realizar el procedimiento. Y gráficamente, para hacer un producto escalar de dos vectores, debemos unirlos mediante sus puntos de origen. Y el ángulo resultante entre ellos va a ser el ángulo alfa. Entonces la respuesta, Suárez, es que es la forma. ¿Viste? Es como una forma básica en la que ustedes pueden tener ese procedimiento allí y que les va a dar respuesta a todos sus problemas. Tenemos a Altamar con una pregunta. Adelante, Altamar. Profesor, mi pregunta es sobre, o sea, la actividad que usted ha dejado así, que es parecida, o sea, no sé, o sea, porque usted yo viendo ahora el Zoom, usted pone el plano cartesiano y, no sé, lo ubica diferente, o algo así entiendo yo, porque yo lo hice por medio del PDF que usted nos puso en la sesión 3, y ahí me mostraba que eso se hacía por medio de una resta o o sea, el llano, o sea, el llano, Ok. el ángulo llano. No te preocupes. Lo que pasa es que el ángulo llano ya lo vamos a trabajar ahora, porque primero trabajamos la carretilla. Ahora vamos a hablar de marco, lo que sucede con marco. Entonces, tranquilo, no vamos por allá todavía. O sea, Ok, lo del ángulo llano, ¿de dónde sale? Presten atención, miren. Cuando ya hemos unido ahora lo de la carretilla, ¿qué hacemos? Construimos nuestro cuadrante allí. Nuestro origen va a ser ese punto de unión de ambos vectores. Y lo que nosotros hacemos es tratar de ubicar el ángulo que tenemos nosotros, que es ese ángulo de 30. Es decir, nosotros a partir de ahí continuamos esta línea de acción, porque esa es una línea de acción de la fuerza, así se llama. Ella actúa en esa línea de acción.
donde el ángulo que se da entre esa línea de acción y la horizontal es θ. Y por semejanza, de pronto esa es la duda que tenían también, por semejanza de ángulos allí, se tiene que θ va a ser igual en magnitud a alfa, ¿listo? Este es un método geométrico para encontrarlo en este caso particular, no es que siempre vaya a ser así, depende del caso particular, ¿listo? Por ejemplo, Altabar nos mencionaba algo del ángulo llano, ya eso es un procedimiento geométrico diferente para ese caso particular. Entonces, miren, ya nos queda menos de 2 minutos.